Gloria a Dios. Bendecimos a nuestros hermanos que nos oyen a través de este medio, suplicándole a Dios que en su misericordia bendiga todas las áreas de su vida y que no tengan falta de nada en ninguna de las áreas en que ellos se desempeñen, y para nosotros es el mismo sentir. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces, viendo este pasaje de Marcos capítulo 12, versículo 29, dice: Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel. Bien claro, oye tiene una coma y luego dice Israel y tiene un punto y una coma. Oye, Israel. Y se incluye el Señor Jesús y les dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sabemos que Dios es uno. Y el Señor Dios no es que sea un Dios pequeño, sino que Él escogió un pueblo, y en este pueblo buscó que su nombre fuera bendecido, que fuera glorificado, y que en este pueblo fuera manifestada la grandeza de Dios. Dice que este pueblo manifestase la grandeza de Dios. Dios no busca una persona, un pueblo o congregación con costumbres y hábitos. No busca una congregación en donde las cosas se busquen para socializar. Es cierto, el socializar es bueno. El Señor Jesús estuvo buscando el socializar, estuvo buscando convivir con toda la gente, pero con un propósito. Cuando Él buscaba esta relación, la buscaba para salvar a la gente. Le dijo a Nicodemo, a otros: la salvación ha llegado a esta casa, o a la casa de aquellas gentes. Si aquellas gentes no lo entendieron, pues ya fue una decisión de ellos. Cuando el Señor Jesús llega a la vida de usted y a la mía, llega con un propósito. Por eso ahí en el libro de los apóstoles nos habla y nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hablándole al ser humano, a una familia, para que esta familia se convierta al Señor de sus costumbres y de sus malos hábitos. Retornando al versículo que estamos de Marcos, el Señor Dios dice: oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Israel. Yéndonos un poquito atrás, vamos a ver el propósito. En el libro de Crónicas, en el capítulo 31, vamos a ver lo que Dios nos enseña. Libro de Crónicas, capítulo 31, y vamos a ir al versículo 2. Segundo libro de Crónicas 31, versículo 2. Dios Dios nos enseña a través de este pasaje y nos dice así: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas, según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. En aquel tiempo, como hoy en día, el ser humano no quiere que lo anden cuidando, y el ser humano busca poner de por medio distancia de Dios. Pero cuando pone de por medio distancia, se va alejando más de Dios. Y vemos que Dios le dice: oye, Israel, tu Dios es uno.
Y si Dios, tu Dios, uno es, tiene un propósito. Dice este versículo en el que estamos de Crónicas, que el rey Ezequías, hablando de Ezequías, dice, arregló la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. Dice que lo arregló. Entonces ya había un problema, ya estaba desarreglada la forma de servir a Dios. Ya no había un orden. Cada uno hacía lo que creía conveniente. Todo el mundo había puesto tierra de por medio, distancia de por medio, y se habían alejado de Dios. Ellos habían determinado lugares en diferentes partes, lugares en el monte donde les quedara más cerca, buscando siempre la comodidad. Y veíamos en un estudio anterior que no es lo mismo la comodidad y la conveniencia. Posiblemente me quede lejos el servicio a Dios, pero es lo que Dios quiere. Yo voy a buscar hacerlo. Cuando buscamos lo que nos conviene, entonces Dios también busca para nosotros lo que conviene a nuestra vida. Y el Señor Dios, fíjense en este versículo que estamos, dice que Ezequías empezó a arreglar el orden del sacerdote, el orden del levita, para que ministrasen, para que ofreciesen holocausto en la casa de Dios. Ya no lo estaban haciendo en la casa de Dios. Ya cada uno lo estaba haciendo en donde creía conveniente. Más adelante, en otros pasajes, nos enseña que llegó a tal que el levita tenía que vender sus servicios, servir a Dios. Para servirle a Dios tenía que vender el servicio, y el servicio a Dios no se vende, el servicio a Dios es por amor. Nos enseña en este versículo que cuando este hombre, en el versículo que estamos, dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes, ya estaban mal distribuidos. Arregló el orden de los levitas conforme a sus turnos y su servicio, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocausto y ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia y para que alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Esta era la función, esto era lo que tenían que hacer. Para esto Dios formó una nación, para esto Dios formó un pueblo, para que le alabasen, para que le diesen gracias, para que le ofreciesen ofrendas de paz, no ofrendas de quejas, no ofrendas de reclamos, sino ofrendas de paz, como dice su palabra. El pueblo no percibía, no alcanzaba a entender lo que Dios pedía, y más adelante cuando le preguntan al Señor Jesús por su casa, que cuál es el primer mandamiento, vemos que la casa de Dios la habían transformado. En la casa de Dios habían hecho una casa de mercado, en donde había cambistas, había quien vendía los animalitos, los bueyes, las ovejas, las aves, para los sacrificios a Dios. Entonces era más fácil llegar, comprar algo ahí y meterse a la casa de Dios. Dios no quiere que las cosas busquemos facilitarle el camino a la persona ni a nadie. Dios quiere que cada uno de nosotros veamos y le demos el valor de lo que Dios quiere, un valor a la salvación, un valor a las bendiciones de Dios, que no las tomemos en poco, sino que día a día les demos el valor que Dios quiere. Este hombre, Ezequías, le dé el valor, pone en orden a los levitas, los que cantan, pone en orden a los sacerdotes,
los que ofrecen las ofrendas, y dice que pone en orden aquellas dos áreas y las pone para que ofrezcan sacrificio a Dios y para alabanza de Dios, no para reclamos a Dios, no para quejas a Dios, sino para que hagan las funciones y el propósito para el cual Dios les ha llamado. Dios nos ha llamado. Fíjense bien, cuando Dios nos llama, Dios lo llama a usted, me llama a mí o llamó a aquel pueblo para anunciar sus grandezas, para anunciar la gloria. Dice Dios que Él creó el universo para que éste anunciase la gloria de Dios. Y a usted y a mí nos llamó para anunciar la grandeza de Dios. Qué triste es ver cuando un cristiano anda a medias con la capa caída y anda anunciando todos los problemas que trae. Qué triste es cuando usted ve uno que se dice cristiano y viene anunciando en su vida todos los conflictos que tiene, que no lo quiere su esposa o que no la quiere su esposo, que no le alcanza para comer, que no le alcanza para esto, que no puede traer, en fin, muchas quejas. Y esto incluye a todo ser humano. Aquí estamos hablando de sacerdotes y levitas. Bueno, hablando de congregación, de pastores, líderes y demás, luego traemos eso encima. Y vemos a través de lo que Dios nos enseña, Ezequías tenía los problemas o tuvo los problemas que podía tener cualquiera, pero él se dedicó, puso en su corazón el corregir lo que estaba mal tanto en su vida como en su pueblo. En el versículo 5 de este mismo capítulo de Crónicas 31, versículos 5 y 6, nos dice el Señor, hablando de este pueblo, dice: cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo en abundancia diezmos y de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo de los diezmos de las vacas, de las ovejas. Trajeron los diezmos y los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron leámosle bien, en montones. ¿Sí? Por eso mejor cuando leamos tengamos cuidado, porque luego decimos, les comentaba que en alguna ocasión un predicador dijo, y hablando del hombre y la mujer que contraían nupcias, le dijo que el hombre por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y le cambió una letra y dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Un cambio todo que deformó todas las cosas. Tengamos cuidado cuando leemos. Dice el Señor Dios, estamos en el 6, ¿verdad? Dice: trajeron de todo lo santificado, lo depositaron en montones. El versículo 7 dice: y en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. 8. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo de Israel. Y el 9. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado, nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Amén.
Cuando empezaron ellos a caminar de la mano de Dios, Dios les bendijo a montones, no con poquito, sino a montones. Hemos comido, decían, nos hemos saciado y ha sobrado toda esta abundancia. Gracias a Dios. Miren, cuando Dios nos dice en otro versículo que Dios nos bendice y no añade tristeza con ello. Esto nos lo dice en Proverbios. Dios bendice y no añade tristeza. Cuando Dios le da algo, se lo da y es para que usted lo disfrute. No se lo da para que lo guarde, lo acomode y luego se vaya diluyendo. No, Dios lo da para que lo disfrute. Si le da salud, le da para que la disfrute. Si le da dinero o alguna otra cosa, le da para que lo disfrute. Lo que le dé Dios a usted, disfrútelo. No vaya y lo guarde. Vaya y agárrelo y hágalo suyo, disfrútelo. Dios para eso nos lo dio. Entonces dice que les bendijo a montones. Pero vámonos a ir al capítulo 32 y vamos a ir al versículo 1. 32:1. Usted léalo, pero en voz baja. Y dice el versículo 1 del capítulo 32: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó en contra de las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da, miren, algo que debemos llevar a nuestra vida y con todo mi corazón, y no es de un sentir personal. Nosotros, Dios nos llamó para anunciar sus grandezas, no para que proclame la iglesia de Príncipe de Paz, sino para que proclame al Señor Jesucristo en su vida, las grandezas de Dios. Ya salimos, ya estamos casi fuera de esta pandemia. ¿Y qué ha hecho el Señor en la iglesia? Nos ha guardado, nos ha bendecido. Nos hemos enfermado a lo mejor en algún momento, pero no de esa enfermedad. El Señor Dios nos ha guardado. Esto es una grandeza porque ha alcanzado a mucha gente, ha alcanzado a congregaciones, ha alcanzado a familias, y el Señor ha sido fiel. Hasta este día nos ha guardado. Esa es una de las maravillas, de las grandezas que podemos anunciar. Y el Señor Dios, cuando lo hace en algo o en alguien, es para probar qué hay en el corazón de aquella familia, de aquella gente o de aquella persona. Dios, vemos cómo ve en el corazón de aquel rey Ezequías, ve el deseo que hay de componer las cosas, de componer el servicio a Dios, de buscar esa relación con Dios, y el Señor Dios le premia. Y vemos que dice el Señor le bendijo a montones, no solamente al rey. Al rey usted lo va a encontrar más adelante, que Dios le bendijo de una forma personal al rey, a Ezequías. Y después de que Dios le bendice, Dios prueba el corazón de Ezequías. Pero aquí estamos hablando de todo el pueblo. Por eso veíamos en el Nuevo Testamento, en Marcos 12, versículo 29, donde Dios le dice: tu Dios es uno, el Señor nuestro Dios es uno. Y cuando el Señor Dios ve que usted le da alabanzas a Dios, el Señor Dios se glorifica en usted y en la fidelidad de usted. Dice el Señor que el Señor Jesús le dice a Israel: el Señor tu Dios es uno, o uno es. Pero Israel no lo aceptó. Vamos a tratar de entenderlo. Hoy en día, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel tiene problemas.
tiene guerra igual con los sirios, con los asirios, con los de Babilonia, o con Irán, con Irak. Tiene problemas con ellos. ¿Usted cree que estarán orando a Dios para que Dios les proteja de los pueblos vecinos? ¿O estarán confiando en la tecnología que tienen para poder cubrirse? Y esto lo vemos en nosotros hoy en día, lo vemos en ellos. Tienen problemas, tienen conflictos, pero dice el Señor que si su pueblo se humillare, si ellos doblaren su rostro, sus rodillas delante de Dios, el Señor Dios les sanará. Dice, y sanaré su tierra, porque los oídos del Señor están abiertos. ¿Cuál es el problema? Que luego nos olvidamos de Dios, no anunciamos la grandeza de Dios, no anunciamos todo lo que Dios tiene para nuestra vida, sino que nos encerramos en algo que nosotros creemos que puede ser mejor. Mire, ¿usted cree que podemos conseguir un lugar, una casa o algo por la pura bendición de Dios? ¿Sí creen? Sí se puede, hermano. Dios nos lo puede dar, pero a veces nos afanamos y estamos confiando en nuestros recursos. ¿Cuánto cree que le costó el territorio que tenía Abraham? Cuando llegaba a aquellos lugares, llegaba sin nada y Dios le proveía. Y dice que le decía al rey, a ver, dale a Abraham. Y le daban. Cuando salió el pueblo le dijo, pídeles y te van a dar. Y pidió y le dieron. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedir, porque el Señor Jesús nos dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo vas a recibir. Entonces es todo. Bueno, vemos cómo Dios nos enseña en este versículo 1 de Crónicas, y dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y ya acampó en contra de las ciudades con la intención de conquistarlas, ¿sí? Y si nosotros vemos que las ciudades vecinas vinieron y bendijeron a Dios en la casa de Dios, las ciudades vecinas, y cuando vinieron y bendijeron a Dios, dice que Dios les bendijo a montones en todas las áreas. Dice el Señor Dios que cuando esto estaba pasando en aquellas ciudades fortificadas, estaban siendo bendecidas, entonces viene el rey de Asiria con todo su ejército y viene con el propósito de conquistarlas. Bueno, yéndonos a nuestra vida, en la actualidad, cuando a usted y a mí nos empieza a ir bien, que le va bien en su vida, tengamos en mente, tengamos en nuestro corazón que lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno y nos está bendiciendo. Pero no va a faltar que venga nuestro enemigo y que nos quiera robar la paz, la bendición. Él vio que las ciudades estaban siendo bendecidas. El rey Sennacherib ve que las ciudades, ve que el rey está siendo bendecido, y no solamente lo ve él, lo vieron otros reyes, que después va a venir uno. Empieza a ver que son bendecidos y se le empiezan a acercar, porque te está yendo bien, sí. Y vemos que le va bien, pero no atribuir eso que nos va bien a nuestra capacidad intelectual o a nuestro esfuerzo personal, sino es por la gracia de Dios. Porque Dios quiere que sus hijos, aquellos que son fieles a Dios, Dios quiere que estén bien para que lo vean, porque están anunciando las grandezas de Dios, están anunciando la gloria de Dios, no la gloria de ellos, sino la gloria de Dios. Cuando yo anuncio la sabiduría de Dios, no estoy anunciando
que yo la adquirí en un instituto X, sino que lo que tengo es porque Dios ha sido bueno conmigo. Cuando usted anuncia algo es porque Dios ha sido bueno con usted. Cuando usted vaya por ahí y lo ven sanito, va con su cubreboca por guardar las instrucciones que nos da nuestra autoridad, no por miedo, no por temor, sino por guardar las instrucciones que nos han dado. Cuando vemos eso, Dios ha sido bueno y nos ha guardado. ¿Usted cree que esto que usamos nos puede librar de una enfermedad? No, es Dios quien nos ha librado. Nos podemos poner, hoy en día no solamente se inventaron máscaras ya de 3 niveles, luego no solamente es eso, se inventaron mascarillas. Hay gente que trae lentes, una mascarilla de plástico arriba, un cubrebocas, o sea, y anda bien protegido. Pero hermano, usted y yo, Dios nos dijo que debajo de sus alas estaremos seguros. Entonces estamos seguros porque estamos bajo la dirección y protección de nuestro Dios. Bueno, vemos que el pueblo, la protección que tenía, viene este pueblo y lo quiere conquistar. La seguridad que tiene este pueblo no es en sus armas. La seguridad que tiene no es por las ciudades fortificadas. Más adelante vemos que son destruidas. El que los guarda y el que los protege es Dios. Pero cuando buscamos poner tierra de por medio o distancia de por medio entre Dios y nosotros, entonces Dios dice: apartados de mí, están desamparados, nada podéis hacer. Entonces tenemos que ir a las plantas de Dios. Y vamos a cerrar esta parte. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, 12. Y vamos a ver lo que Dios nos enseña en este versículo. Sí lo tienen aquí. Gracias a Dios. Dice este versículo: en aquel tiempo, o sea, Sennacherib y los otros pueblos, las otras naciones, usted y yo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo. Pero después de aquel tiempo, vemos que el Señor Jesús les recuerda el versículo y le dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Hermanos, el Señor Dios, viendo a un pueblo que no le daba la alabanza, que no anunciaba su grandeza, ¿cómo me agradaría a mí? Que hoy en día dijeran: el pueblo de Israel está orando a Dios para que Dios le salve de los problemas que tiene. Para mí sería algo bien hermoso. Nosotros vamos a orar, pero si ellos oraren, dice el Señor Dios, sanará Dios su tierra, porque es una promesa de Dios. Y al ver Dios la reacción de este pueblo, que en lugar de pedirle al Señor que les proteja, que les cubra, que ser humildes con Dios, vemos un pueblo que se acercaba al Señor Jesús para tentarle, un pueblo que se acercaba para cuestionarle. Y a veces usted y yo le cuestionamos a Dios lo que está pasando en nuestra vida, cuando no, Dios, lo que está pasando tiene un propósito. El que ellos están saliendo del mueble, del ropero, mucha gente que está volteando bandera en contra de su género, el cual Dios le dio. Dios lo está permitiendo. Ya no se van a multiplicar, van a perecer. Es algo que Dios determina.
Pero no va a ser por mi mano, va a ser por la mano de Dios, porque Dios dice que no es con espada ni con espíritu, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces lo que está pasando es porque Dios lo está permitiendo, pero nosotros vamos a buscar cumplir con ese propósito que Dios tiene. Nos ha guardado para anunciar la grandeza de nuestro Dios, la gloria de Dios, no la nuestra, sino la gloria de Dios. Esperamos que todo lo que vemos a través de su palabra, la grandeza para la cual Dios nos ha llamado, la pueda llevar a la vida de cada uno de nuestros hermanos. Dios les bendiga, que Dios guarde a nuestros hermanos ahí donde nos escuchan. Dios les bendiga.